Hola, gente que guarda la Biblia. Hoy vamos a ver una de las partes más interesantes de la Biblia. Un momento en que Jesús llama a uno de sus seguidores más cercanos a Satanás de una manera extraña. Fue elegido para ser la roca sobre la cual se construiría la iglesia. Su nombre es Pedro. ¿Qué tipo de severo reproche podría recibir alguien que ama tanto a Jesús? Imagina esta escena. Pedro, el seguidor que actúa según su fe sin pensar, acaba de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba justo en medio del ministerio de Jesús, donde vio maravillas y escuchó las lecciones más profundas. Pero de repente, recibe una dura reprimenda que no tiene ningún sentido. Jesús lo llama a Satanás, que es un nombre muy espiritual y simbólico. ¿Por qué hizo eso Cristo? ¿Por qué Jesús usó palabras tan duras con Pedro? A Pedro se le dijo lo que hizo mal, pero todos nosotros que seguimos la Biblia podemos aprender mucho de este evento. ¿Cuántas veces hemos intentado ser buenos o actuar basándonos en nuestras propias ideas sin pensar en lo que Dios quiere para nuestras vidas? Esta película hablará sobre la situación, lo que significan estas palabras y las lecciones morales que podemos aprender de ellas. Prepárense para aprender más sobre lo que Jesús quiso enseñarle a Pedro y a todos nosotros en ese momento tan importante. Deberíamos investigar la historia y ver cuál es el propósito de una de las reprimendas más impactantes de la Biblia. Antes de poder entender por qué Jesús llamó a Pedro Satanás, necesitamos examinar la historia y el contexto religioso del evento. La escena tiene lugar en Mateo 6, 2:1-2:3, que es una parte muy importante de la misión de Jesús. Acaba de decirles a sus amigos algo impactante: va a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar al tercer día. En este punto de la historia de Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Empieza a dejar más claro para qué vino a la tierra. Los discípulos habían pensado principalmente en Jesús como el Mesías prometido hasta este punto, pero realmente no entendían lo que eso significaba. Para ellos, el Mesías sería un líder político, un rey que lideraría un ejército y liberaría a Israel del dominio romano. Esperaban un Mesías victorioso que los llevara de vuelta a la gloria nacional, no alguien que hablara de dolor, muerte y ser rechazado. En este punto, Pedro, que siempre actuaba rápidamente y estaba seguro de sí mismo, hizo algo que a primera vista parecía que tenía la intención de defender al maestro. Cuando Jesús le dijo a Pedro cómo iba a morir pronto, Pedro se opuso. De ninguna manera, Señor, dijo. Nunca te pasará eso. Mateo 6, 2:2 dice esto. Pedro no entendía cómo el Mesías podía ser rechazado y asesinado. Su idea de Jesús y su objetivo no estaban en absoluto alineados con el plan de Dios. La razón por la que Pedro estaba en contra no era solo un simple error, era una amenaza directa al plan de Dios. Pedro estaba siendo usado por Dios para decir la verdad sobre Jesús siendo el Cristo, pero él no lo sabía. Ahora estaba siendo usado por alguien más. Jesús reprendió a Pedro con dureza porque su respuesta, que parecía sincera pero no estaba en línea con la voluntad de Dios, causó el problema. Ahora, el uso de la palabra Satanás por parte de Jesús no significaba directamente que Pedro fuera el diablo. En cambio, significaba que Pedro era un problema y estaba trabajando para el enemigo. Jesús quería dejar claro que cualquier pensamiento o acción que fuera en contra del plan de salvación de Dios no venía de Dios, sino del enemigo. ¿Qué nos enseña esto? A través de la historia de Pedro, podemos ver que incluso las personas que están cerca de Dios y tienen buenas intenciones a veces pueden ser usadas por el enemigo. Incluso cuando tenemos buenas intenciones, nuestra visión humana puede alejarnos de la voluntad de Dios. Necesitamos saber cómo respondió Pedro a Jesús cuando le dijo que sufriría y moriría para entender completamente su reprensión. Pedro estaba tan enojado y preocupado cuando escuchó que su maestro, el Mesías, quien él pensaba que era el Mesías y el Salvador de Israel, estaba hablando de dolor y muerte. Naturalmente, estaba en contra porque quería proteger a la persona que amaba y evitar que algo tan terrible sucediera. Pedro estaba muy en contra. De ninguna manera, Señor, nunca te pasará eso. Mateo 6, 2:2 dice esto. Aunque Pedro no lo sabía en ese momento, estaba yendo en contra del plan de Dios sin quererlo. No solo estaba siendo un amigo preocupado, en realidad estaba interfiriendo en la tarea de Jesús sin darse cuenta. No quería herir a su maestro. ¿Quién querría ver sufrir a su maestro? Porque lo que dijo se basaba en una visión humana y limitada de lo que el Mesías debería ser y hacer. Cuando Pedro le hizo una pregunta a Jesús, Jesús le dijo directamente: apártate de mí, Satanás. Me pones las cosas difíciles porque solo piensas en lo que quieren los demás. Mateo 6, 2-3. Esta vez,
Jesús no está realmente llamando a Pedro Satanás, como si Satanás se hubiera apoderado de Pedro. Está señalando que Pedro estaba pensando en las cosas de una manera que no estaba en línea con la voluntad de Dios en ese momento. ¿Qué hace que Jesús use una palabra tan fuerte? En su forma original, la palabra Satanás significa enemigo u oponente. Jesús le está diciendo a Pedro que en ese mismo momento era un enemigo, interponiéndose en el camino de que se llevara a cabo el plan de Dios. Pedro quería evitar que Jesús tuviera un final terrible, pero este proteccionismo estaba interfiriendo con el plan de Dios. Es importante que todos recordemos esta reprimenda. Podemos interponernos en los planes de Dios muchas veces en nuestras vidas, incluso cuando lo hacemos con buenas intenciones. Las personas a menudo quieren que las cosas vayan como ellos creen que deberían, pero Jesús nos dice que necesitamos estar alineados con la voluntad de Dios, incluso si no coincide con nuestros propios planes o deseos. La reacción de Pedro es muy humana, el deseo de proteger y evitar el dolor y el sufrimiento, pero Jesús nos muestra que cuando actuamos de esta manera, podemos desviarnos accidentalmente del plan de Dios. Jesús sabía que su dolor y muerte eran necesarios para la salvación de todos, y que nadie, por muy buenas que fueran sus intenciones, podría detener ese plan. La manera en que Jesús reprendió a Pedro nos enseña lecciones profundas que podemos aplicar hoy. Aunque la historia trata sobre un cierto seguidor en un momento específico de la historia, las lecciones de Jesús son globales y se aplican a todos los que quieren hacer lo que Él dice. Hablemos de algunas de estas lecciones espirituales y de cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué tener una visión humana en lugar de una visión divina es peligroso? Jesús hace un punto muy importante cuando llama a Pedro Satanás. Pedro estaba pensando en las cosas que hacían las personas, no en las cosas que hacía Dios. Esta diferencia es muy importante. No siempre tomamos decisiones y elecciones que estén en línea con el plan de Dios. Demasiado a menudo, nuestras visiones limitadas, miedos y expectativas afectan nuestras elecciones y decisiones. Esto es algo que todos podemos entender. ¿Por qué no vemos el panorama completo de Dios? ¿Con qué frecuencia actuamos por impulso o tratamos de controlar cosas que están fuera de nuestro poder? Podemos poner nuestras propias ideas por delante de la voluntad de Dios, tal como lo hizo Pedro. ¿Cómo has intentado asegurarte de que tus pensamientos y decisiones estén alineados con la voluntad de Dios cuando las cosas eran difíciles o inciertas? ¿Cómo puedes aprender a confiar más en el plan de Dios, incluso si no lo entiendes completamente, cuando tus propios objetivos chocan con lo que Él quiere hacer en tu vida? 2. Los pensamientos que son buenos no siempre se alinean con la voluntad de Dios. A Pedro realmente le importaba Jesús. Le importaba Jesús y no quería que le hicieran daño. Sin embargo, lo que hizo para intentar proteger a Jesús terminó yendo en contra de lo que Dios había planeado. Esto nos muestra que tener buenos objetivos no siempre es suficiente. Estar en línea con la voluntad de Dios es lo que cuenta, y eso no siempre significa mantenerse alejado del dolor o el sufrimiento. Dios ve las cosas a través del futuro de maneras que ni siquiera podemos comenzar a entender, y a menudo nos deja pasar por momentos dolorosos para que podamos alcanzar algo más grande. Podemos detener accidentalmente el plan de Dios cuando intentamos proteger a las personas que amamos o a nosotros mismos. Pensamiento del día: ¿en qué partes de tu vida has intentado evitarle a algo o a alguien un dolor que podría haber sido necesario para que el plan de Dios se cumpliera? ¿Cómo pueden tú y los demás aprender a confiar en el proceso, incluso si eso significa dolor o sufrimiento por un corto tiempo? 3. ¿Por qué necesitas estar profundamente conectado con el plan de Dios? La reprimenda de Jesús también muestra que si quieres seguirlo, tienes que estar muy dedicado al plan de Dios. Jesús no solo le estaba pidiendo a Pedro que lo siguiera, también quería que Pedro entendiera y aceptara el plan más grande de Dios para salvar a toda la humanidad. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz para cumplir la promesa de perdón. Aunque fue difícil para Pedro entenderlo en ese momento, tuvo que aceptar este objetivo. No solo cuando sea fácil o conveniente hacerlo, sino también todo el tiempo. Significa estar listo para caminar con Él incluso cuando el camino se vea difícil, y creer que el plan de Dios se llevará a cabo al final. Pregunta práctica: ¿estás listo para seguir el plan de Dios sin importar qué, incluso si va en contra de lo que quieres o piensas? ¿Cómo puedes tener más fe en el plan de Dios cuando sabes que Él ve cosas que nosotros no podemos? 4. Lo que la reprensión puede hacer por ti y tu crecimiento espiritual. Aunque la reprimenda de Jesús fue dura, le dio a Pedro una oportunidad para mejorar. Jesús no rechazó a Pedro por su comportamiento, en cambio, usó ese tiempo para cambiar su mentalidad y prepararlo para las dificultades que vendrían. Puede ser doloroso cuando Dios nos corrige,
pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Pregunta práctica: ¿cómo respondes cuando Dios o las personas que Dios pone en tu vida te corrigen o te regañan? ¿Cómo puedes verlo como una oportunidad para crecer y alinearte con la voluntad de Dios en lugar de algo que te haga sentir rechazado o herido? Apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro, es una de las partes más poderosas e interesantes de los evangelios. Mucha gente ha hablado y ha hecho preguntas sobre esta frase a lo largo de la historia, aunque estaba destinada a corregir a alguien. Hablemos sobre algunos de los problemas y preguntas que este programa plantea mientras reflexionamos sobre lo que significa para nosotros ahora. Lo que significa Satanás y cómo lo explica la Biblia. El uso de la palabra Satanás es uno de los temas más comentados en este programa. Jesús usó la palabra, que en hebreo significa enemigo u oponente, cuando hablaba con Pedro. Es importante recordar, sin embargo, que Jesús no estaba realmente llamando a Pedro Satanás, como si Pedro fuera el diablo. En cambio, estaba señalando que Pedro estaba yendo en contra del plan de Dios en ese mismo momento. Esta reprimenda de Jesús plantea una interesante pregunta filosófica: ¿cómo podemos hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, incluso si tenemos la intención de hacerlas bien? La respuesta radica en el hecho de que las personas quieren evitar el dolor o tienen una visión limitada de lo que Dios está haciendo. Pedro fue influenciado por sus propias emociones y la idea humana del Mesías, por lo que se interpuso en el plan de Dios sin darse cuenta. Controversia: algunos grupos cristianos toman esta advertencia de una manera más estricta, diciendo que Pedro estaba poseído por el mal en ese momento. Pero desde un punto de vista religioso, la mayoría de los expertos lo ven como una fuerte metáfora que muestra cómo incluso los seguidores más devotos de Jesús pueden desviarse involuntariamente de los planes de Dios. 2. ¿Cómo arreglar las cosas en tu vida cristiana? El vínculo entre el castigo divino y el crecimiento espiritual es otro tema que este programa plantea. Si lo miras al principio, la manera brusca en que Jesús reprende a Pedro podría parecer un rechazo. Por el contrario, es un momento de profundo compromiso. Jesús estaba poniendo a prueba las creencias de Pedro y preparándolo para las dificultades que vendrían corrigiéndolo. Curiosidad: el consejo fue duro, pero estaba destinado a ser útil. Después de este evento, Pedro se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la fe cristiana. Predicó el mensaje y murió como mártir por Cristo. Entonces, la crítica no fue un signo de fracaso, fue un signo de crecimiento. Pedro cometió un error, pero Dios lo usó para ayudarlo a entender y comprometerse aún más con el propósito sagrado. Esto nos hace pensar en algo importante: cómo vemos la obra de reparación de Dios en nuestras vidas. Hay momentos en que la instrucción espiritual es dolorosa, pero es una parte importante de convertirse en santo. No somos rechazados cuando Dios nos corrige, lo hace para hacernos más parecidos a Cristo. Dato curioso: la Biblia está llena de historias sobre cómo Dios corrigió a las personas y hizo grandes cambios. El profeta Natán desafió a David después de su pecado con Betsabé. Pablo fue cegado y luego sanado, y se convirtió en uno de los predicadores más importantes. Cuando tomamos la corrección de Dios con respeto, nos ayuda a crecer. 3. Pedro, donde la humanidad y la divinidad se encuentran en el medio. Durante este espectáculo, Pedro representa un problema que todas las personas tienen: el conflicto entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Es tanto un seguidor leal que ama a Jesús y quiere mantenerlo a salvo, como también muestra cuán pecaminoso es para las personas intentar detener el plan de Dios porque tienen su propia visión limitada. Jesús también llamó a Pedro la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Mateo 1:6, 1:8. Esta diferencia es muy interesante. En ese momento, Pedro, quien más tarde jugaría un papel importante en el crecimiento de la iglesia, se interpone en el propio plan de Dios. Esto nos ayuda a recordar que todos, incluso los más cercanos a Cristo, cometen errores. Pero Dios nos llama a un objetivo más grande incluso cuando fallamos. ¿Qué nos hace querer intentar controlar los planes de Dios para nuestras vidas, como lo hizo Pedro? ¿De qué podríamos estar protegiéndolo, que Él quiere permitir que suceda para que podamos crecer y ver su plan cumplido? 4. ¿Por qué Jesús es importante como ejemplo de seguir el plan de Dios? Por último, la reprimenda de Pedro muestra cómo se sentía Jesús respecto a las personas que estaban sufriendo. Pedro intentó evitar que Jesús fuera herido y asesinado, pero Jesús sabía que este dolor era esencial para salvar al mundo. Esto me hace pensar en algo muy importante: al igual que Jesús, puede que se nos pida aceptar e incluso buscar el dolor cuando forma parte del plan de Dios para cambiarnos a nosotros y a los demás. Preocupación:
Algunos eruditos dicen que cuando Jesús llamó a Pedro Satanás, en realidad nos estaba enseñando sobre la batalla entre la carne y el espíritu. La carne, o la naturaleza humana, quiere mantenerse alejada del dolor a toda costa. Pero el Espíritu de Cristo nos dice que aceptemos el sufrimiento como medio para alcanzar un objetivo mucho más elevado. Jesús no solo estaba corrigiendo el error de Pedro cuando lo llamó Satanás. Nos estaba enseñando una lección profunda sobre ser un verdadero seguidor y renunciar a todo para hacer lo que Dios quiere. La lección de este episodio no se trata solo del fracaso de un apóstol, también se trata del llamado de Cristo a todos nosotros para renunciar a nuestros planes, nuestros miedos y nuestros propios deseos y necesidades para seguir el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. Pedro, quien fue uno de los seguidores más devotos de Jesús, se metió en problemas porque trató de apartar al Maestro de su camino de redención, aunque lo hizo con buenas intenciones. Representaba a todos nosotros, con nuestras imperfecciones, nuestra resistencia, sobre todo, nuestro deseo de controlar lo que Dios ha planeado. Aún así, Pedro es reconocido como un hombre que fue perdonado y llamado a ser la base de la Iglesia, a pesar de que había hecho cosas malas. Esto muestra que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando cometemos errores. Él puede usar nuestra oposición para mostrar cuánto nos ama. Como guardianes de las Escrituras, se nos pide reflexionar sobre nuestro propio camino de fe hoy. ¿Nos hace Dios posible creer plenamente en Él cuando las cosas se ponen difíciles o cuando tenemos que recorrer caminos dolorosos? ¿Acaso, como Pedro, intentamos que Él renuncie a su objetivo en busca de una manera más fácil o cómoda de hacer las cosas? Piensa en esto, si Jesús te dijera hoy, apártate de mí, Satanás, donde todavía estás tratando de detenerlo de llevar a cabo su plan. ¿Cuáles son algunas formas en las que todavía luchas contra su voluntad, aunque no lo sepas? Sigue a Cristo no solo cuando las cosas van bien o el camino parece claro. Esa es la lección más importante de esta historia. Significa seguirlo incluso cuando el camino es difícil y cuando los planes de Dios van en contra de lo que queremos. Todos aprendemos de Jesús que somos verdaderamente libres cuando renunciamos a nuestra propia voluntad y creemos que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Podemos fallar en el camino, al igual que Pedro. La buena noticia es que Jesús está listo para sanar a cada uno de nosotros, tal como lo hizo con Pedro. Esto nos da la oportunidad de ser usados por Él de una manera poderosa. El camino de nuestras vidas puede ser cambiado por Dios si estamos dispuestos a aprender de nuestros errores. Guardianes de las Escrituras, mientras pensamos en el momento de corrección de Pedro, que Jesús nos muestre dónde nuestros corazones necesitan estar más alineados con su voluntad. Como Pedro, que seamos sanados, transformados y, sobre todo, listos para seguir a Cristo sin importar las circunstancias, confiando en que Él tiene lo mejor para nosotros. No tengas miedo si piensas que Dios está tratando de hacerte cuestionar lo que crees o cómo ves la vida. Cree que el plan de Dios funcionará, incluso si nos lleva por un camino difícil. Ahí es donde Dios hace su mejor trabajo. No siempre es fácil seguir a Jesús, pero siempre es lo mejor que se puede hacer. Sigue leyendo y estudiando la Biblia.